Bienvenidos al Cervatillo, el podcast educativo del Instituto Internacional de Educación Secundaria Medina Azara de Córdoba. Un programa presentado y dirigido por Rafael Mendoza, profesor del centro. Saludos mis queridos oyentes. En el episodio de hoy vamos a charlar un rato sobre un tema tan apasionante como el aprendizaje del ajedrez. Para ello contamos hoy con Diego Marín, maestro nacional habilitado de este juego ciencia y autor de varias obras publicadas sobre el tema, que lleva además dando ya clases por las tardes desde hace varios años a los alumnos de nuestro centro y otros de la zona que tienen interés por aprender o mejorar su técnica. Además, gracias a su inestimable ayuda, pudimos organizar el año pasado el primer torneo solidario intercentros, al que acudieron otros institutos de la capital cordobesa, como el IES Villarrubia, el IES Blas Infante o el IES Trasierra, que fue sin duda alguna una de las mejores experiencias que he tenido en los últimos tiempos relacionada con el ajedrez. Una experiencia apasionante dentro de lo que es el contexto de la capitalidad cordobesa a nivel de ajedrez educativo y que reunió a varios campeones incluso de la provincia con partidas verdaderamente eléctricas. Bienvenido por primera vez a los micrófonos del Cervatillo, Diego. Hola, buenas. Diego, ¿cómo se convierte uno en un maestro de ajedrez? Bueno, hay dos partes. Uno sería maestro como jugador y otro maestro como entrenador, ¿no? Para enseñanza. En mi caso, yo tengo la titulación de maestro, de monitor superior por la Federación Española. Antes de eso, para llegar a ese nivel, estaría el monitor de base y a nivel autonómico también estaría instructor, monitor de base y monitor superior. Pero son más importantes, obviamente, a nivel nacional. Han sacado para sacar ese título, aparte de estudiar, tú puedes estudiar mucho, pero si no tienes ese nivel de juego, no alcanzaría. Por ejemplo, cuando yo saqué los títulos, para monitor de base eran 2.000 puntos de Elo y para el superior 2.200. ¿Me puedes recordar, por favor, a nuestros oyentes de qué era eso del Elo? Que es una cosa un poquito abstracta para quien no sabe de ajedrez. Sí, por Elo viene por Apat Elo, un matemático alemán que hizo la fórmula. Y la fórmula cuenta los contrincantes. Si tienen tu mismo nivel, pues en una partida, por ejemplo, si tienes una constante, para nosotros son 20, pues si juegas con un jugador que tiene tu mismo ranking, sube 10. En definitiva, es la potencia de un jugador, el ranking que tiene, ¿no? Para convertirse en maestro de ajedrez, claro, hace falta tener un nivel ya superior, un nivel alto, a nivel teórico, sobre todo, me refiero. Pero a nivel de jugador o de... A nivel de jugador, hay que saber jugar, obviamente, y ser un buen jugador, pero luego también hay que saber enseñar, entiendo. Sí, es diferente. Yo le digo a mis alumnos, antes cuando estaba Messi y Ronaldo, digo, los mejores jugadores que son Messi y Ronaldo. Digo, pero a lo mejor el mejor entrenador es Simeone. Los niños les gustaría que les entrenara Messi y Ronaldo. Es decir, no todos los mejores jugadores saben enseñar. También, por supuesto. De todas maneras, creo que en este caso de casta le viene al galgo, como suele decirse, porque si no recuerdo mal, Diego, tú eres de Linares, nada más y nada menos. Sí. En Linares es que él creo que empezó en 1978 por la iniciativa de Luis Rentero. Y era una persona, vamos, Estamos hablando, perdona, de los campeonatos internacionales. Él empezó el torneo, el primero, creo que era categoría 4. Las categorías de ajedrez se cuentan, si hay 8 jugadores, se divide el elo que tienen y entonces si llega a 2.200, categoría 4. Al año siguiente hizo categoría 6. Y lo importante, ya en los 90 consiguió la categoría, por ejemplo, no me acuerdo muy bien, pero 16, que no se había hecho un torneo de categoría 16. Se hizo la 17 y la 18, batió récord. ¿Por qué? Porque los mejores jugadores del mundo, no jugaban juntos esos torneos. Jugaban solo a lo mejor para el torneo de candidatos, para el campeón del mundo. Pero un torneo internacional privado se hizo en Linares consiguiendo que vinieran. ¿Por qué? Bueno, Luis Rentero, todos los negocios que tocaba, lo hacía oro. Hay muchas personas yo he conocido que en una vida tienen a nivel prestigio, a nivel económico, son hipnotizadores de serpientes. Y Luis Rentero, pues era muy amigo de los ajedrecistas. ¿Tuviste la oportunidad de ver partidas de grandes jugadores de la época? Sí, hombre, empezó en el 78, yo ya tenía 11 años y después de las clases nos íbamos a verlo jugar. Firmábamos desde todos, vamos, allí Karpov, Kasparov, Ivanchuk, Lugoyevic, que se casó con una de Linares,
está afincado en Linares y fue el tercer jugador del mundo por él. Porti, Spassky, que jugó con grandes jugadores. Estamos hablando de los grandes jugadores de la época de la Guerra Fría, claro. Sí, de Spassky seguía jugando que jugaban con fichas, ¿no? Con fichas. Entonces, bueno, era un lujo verlo. En ese tiempo había una afición tremenda en Linares. Había más jugadores federados que en Córdoba. Había 150 jugadores federados y 9 clubes. Y la pena ahora, cuando ya se ha perdido el torneo, no han apostado a la base el ayuntamiento, porque no hay una escuela municipal, y ahora mismo estamos 40 federados y 2 clubes. Y somos los mismos de siempre. De todas maneras, digo, tu actividad ahora mismo, por ejemplo, docente o maestro de ajedrez, la llevas sobre todo en Córdoba, ¿verdad? Sí, hombre, tengo un grupo, estoy actuando de voluntario, una asociación en Linares, y el proyecto quiero los fines de semana, por lo menos un sábado al mes o 2, para intentar levantar la escuela allí, en Linares, para mucho, porque sé que, por ejemplo, en los años que llevo en Córdoba, del 2012, he conseguido casi 30 federados y muchos campeones. Actualmente está Jorge Carrillo, que ha sido campeón sub-14 de Córdoba. Y alumno de nuestro instituto. Alumno del instituto. Digamos, el que estoy más contento porque empezó conmigo con 8 años sin saber nada de ajedrez. Entonces he visto la progresión. También Javier Martín, que ha sido campeón absoluto de Córdoba. Precisamente Javier Martín, que es 3 años mayor que Jorge. Jorge tiene 14 y Javier Martín 17. En el sub-18 han quedado empatados los dos. Han ganado 5 partidas cada uno y en enfrentamiento entre ellos, tabla. Se ha quedado Javier Martín primero por el desempate. Comprendo. Vamos, que le das clase a gente que ha tenido un notable éxito en los últimos años, estoy viendo. Sí. Eso es un orgullo para un profesor. Claro, es mi obra. Yo siempre, mi currículum, ¿no? También has estado trabajando, tienes experiencia en varios clubes de la capital, ¿verdad? Sí, yo empecé tarde porque mi padre nos enseñó, somos 2 hermanos y 4 hermanos, nos enseñó a todos los ajedrez, todos sabemos. Y en el colegio, 2 hermanos míos y yo fuimos campeones. Seguíamos jugando en casa, pero no habíamos leído ningún libro. Y ya me federé yo con 21 años. Entonces, ahora, por ejemplo, en los estudios, lo que no he aprendido antes de los 16 años ya no lo voy a aprender. Claro. Pero aún así, he llegado a 2146, que es un ranking bastante alto, ¿no? Y siempre me he preparado, las titulaciones antes empezaba a nivel andaluz, título provincial por la FADA, Federación Andaluza, pasaba después a monitor de base nacional y después al monitor superior. Ahora hay un proyecto que se cortó con la pandemia, que es el técnico deportivo nivel 1 y 2. Saqué el nivel 1, aunque el nivel 1 es como monitor de base, pero lo tenías que hacer porque eso ya a nivel educativo lo lleva la Comunidad de Madrid. El nivel 2 y faltaría el nivel 3. Ahora mismo hay negociaciones, estoy hablando con la Federación Española, con la Comunidad de Madrid, la Comunidad Educativa, para homologar ese título. Y bueno, el ajedrez, pues creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que tiene una serie de beneficios para los jóvenes. ¿Cuáles serían los que subrayarían más? Bueno, muchas veces niños, lo que le hace el ajedrez es madurar. Aparte de los beneficios que tiene, como la concentración, la memoria, mejoran tanto el lenguaje como en las matemáticas, el sentido astral. Aparte, lo que te hace es madurar. Siempre los niños, niñas son más impetuosos, entonces el ajedrez, ¿qué pasa? Si tú haces un movimiento malo, pues te van a comer el alfil. Y piensas, es que no piensas lo suficiente. Entonces ya la misma herramienta, el ajedrez, ya te hace eso. Y después el rendimiento académico, que eso muchos padres, que muchas veces lo quitan, decía un monitor, dice, no, ha tenido malos resultados en el colegio y lo quito del ajedrez. Pues no, porque... Mala idea, ¿verdad? Mala idea porque sí, se han hecho muchos estudios de ajedrez, pero el que más interesante era, para poner un ejemplo, tercero A, tenía 5 horas de matemática y 5 de lengua, y tercero B, 4 horas de matemática y 4 de lengua. Y las 2 horas que no tenían ni matemática ni lengua, pusieron ajedrez. Al final del curso de seguimiento, ¿no? Fue un curso académico, pues tercero B, que le había quitado 2 horas, tenía que tener menos nota media. Pues creo que fue 1,5 puntos de nota media, que es significativo. Entonces, si le quitas 2 asignaturas, lo pones en ajedrez, pues ya ves que es algo útil, ¿no?
Y en cuanto al enfoque o método que utilizas, porque yo algunas tardes me he pasado para verte por aquí y veo que combinas, pues, quizás son ejercicios, ¿verdad? Con clases de tipo más teórica y luego te pones a trabajar individualmente con ellos, temas de táctica, estrategia. ¿Nos puedes contar un poco cómo trabajas? Bueno, yo, aparte de jugadores que están federados, a ellos les pido una exigencia, porque al estar federados es un compromiso, entonces tienes que competir, es un gasto para los padres de tiempo y de dinero, ¿no? Y después está también los que empiezan, porque tengo alumnos de 4 o 5 años hasta mayores de 70, ¿no? Entonces, como veo el ajedrez, muchas veces he visto clases que se le dan a un grupo todo el mismo concepto teórico. Y entonces eso, unos llegan, me cuentan muchas veces alumnos que han estado en otro grupo, unos llegan y otros se aburren. Entonces, yo las clases son individualizadas. Entonces, por ejemplo, que hemos empezado, tenemos un grupo de 6 alumnos aquí en Medina Zahara, pues dentro del grupo tengo 3 niveles. Está, por ejemplo, Jorge y David, que están federados. Uno término medio, empieza a nivel medio, y otros 2 que están que empiezan. He editado un libro de ajedrez, ¿no? Entonces, el libro ese, nivel 1 de ajedrez, ese me sirve lo que doy yo un año. Muchas veces a lo mejor vienen alumnos de fuera y dice, profe, yo ya sé ajedrez, llevo 3 años de ajedrez. Digo, bueno, vamos a ver, digo, esto es lo que doy yo un año. Y le voy diciendo los capítulos del libro y no saben muchas cosas. Entonces, pues no lo han enseñado bien, no han aprovechado el tiempo. Entonces, dentro de las clases, por ejemplo, si empieza un nivel, el libro mío, el caso, por ejemplo, Jorge y David, que estamos especializados, ¿no? Que están federados. En el ajedrez hay que estudiar apertura, táctica y estrategia y finales. Entonces, en las clases son 2 horas, no tenemos mucho tiempo. A ellos les está federado, pues yo les digo que tienen que ver 10 horas semanales. Si ven 2 conmigo, 8 lo tienen que trabajar en casa. Entonces, siempre las clases, yo soy un instrumento para ellos. Ellos son los que me tienen que decir el nivel, lo que tienen peor, para trabajarlo en clase. Entonces, en este caso, por ejemplo, que estamos viendo sus partidas, analizamos las partidas que como han jugado en verano, Jorge el Campeonato de España y David y Jorge el Sub-18 de Córdoba, pues todos estamos analizando las partidas, y cuando terminemos de los puntos de trabajo, serían los finales. Entonces ellos vienen a clase de 5:15 a 6 y vemos los finales, bueno, y las partidas, cuando terminó las partidas, que digamos el análisis y los finales, y después ellos en la clase de 6 a 7, aparte le he buscado yo unos apuntes de estrategia, que es el peón aislado, la estructura Marozzi y Erizo, los peones doblados en la Nizo India, etcétera. Y después en casa le quedaría táctica. Táctica, una vez que tienen los conceptos, es lo más entretenido. Entonces ellos lo hacen en casa, que yo les recomiendo por lo menos 3 ejercicios, media hora y 3/4 de hora. Hace falta, por tanto, tener una disciplina también aparte fuera de clase, claro. Claro, porque es que si no, no avanza. Pero también es un placer, ¿no? Porque jugar al ajedrez es una maravilla, un Bueno, placer para los jugadores. Bueno, yo muchas veces, si juegas con la tensión, es un desgaste. Entonces, observé algunas partidas hablando del torneo, el primer torneo solidario que tuvimos el año pasado. Había el jugar, tú juegas, yo por ejemplo, a lo mejor en casa juego por internet, es por placer, pero en la competición es muy exigente. Es un desgaste físico, porque muchas dices, si estás sentado. Yo, por ejemplo, a las partidas, me he dado cuenta en estos 2 últimos años, terminaba que no me había enterado de nada, sobre todo al final, que ahora he optado cuando ya se he desayunado, a las 4 horas tengo que comer, 3 horas y media tengo que comer algo, porque ya terminaba machacado, ¿no? Y entonces digo, bueno, voy a buscar información por internet, y entonces vi que un ajedrecista profesional gastaba en 2 horas lo mismo que Roger Federer jugando al tenis en 1 hora. Y eso que dicen que el ajedrez no es un deporte, hay detractores del ajedrez y que no puede convertirse en un deporte olímpico. Claro, y entonces son 280 calorías. Nosotros en las partidas que jugamos oficiales son 4 horas, o en el Andaluz P jugamos 3 partidas, las partidas duran unas 3 horas, 9 horas. Es decir, yo le decía de broma, digo, vamos,
es como si hubiera jugado 4 horas y media al tenis y no estoy para jugar ni hora y media. Bueno, buena comparación. Entonces, pues tienes que estar bien físicamente, hacer deporte, influye mucho, el deporte que influye más factores, ¿no? Uh-huh. Bueno, tal y como estás contando, desde luego, el mundo del ajedrez nos reporta más que ventaja, de modo que, dime, ¿qué tiene que hacer un alumno del IEM Medina Zahara o un alumno de institutos de la zona que tenga interés para apuntarse a tus clases? Bueno, pues la información y las inscripciones, porque tengo varios grupos, sería en el teléfono 605-318-463 o en el correo electrónico goxmarin@hotmail.com. De acuerdo, muy bien. Pues muchas gracias, Diego, por haber estado hoy aquí con nosotros. Que queda en el tintero alguna cuestión, porque hoy estamos hablando un poco de lo que es la enseñanza del ajedrez y tal, pero algún día nos tienes que contar alguna anécdota sobre los torneos internacionales de Linares y cómo jugaba Karpov, Kasparov y todos estos grandes maestros, ¿verdad? Y esperamos tenerte pronto en otro programa, por tanto. Sí, podéis contar conmigo. Gracias. Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, mis queridos oyentes del Cervatillo. Espero que el programa haya sido de vuestro interés y que hayáis aprendido nuevas cosas. Seguramente ha sido así porque Diego es una auténtica enciclopedia de sabiduría ajedrecística. Si ese ha sido el caso, no dudéis en suscribiros y darle un like. Y si queréis dejar cualquier comentario o hacer una petición, podéis hacerlo siempre que queráis, escribiendo al correo elcervatillo_de_medina_zahara, todo seguido, @gmail.com. Nos oímos pronto en un nuevo episodio y entre tanto recuerden, sapere aude.